Hola, buenas. ¿Me veis bien? A ver. ¿Me confirmáis alguno que veis bien? Sí, sería bien. Vale, Sí, perfecto. Genial. Vale, vale, pues esperamos unos minutillos a empezar, 5:33 o algo así. Y, y nada, pues ya eso. Así damos unos minutillos, que siempre hay gente que entra un pelín tarde o lo que sea. Pero bueno, voy a ir compartiendo pantalla para dejarlo ya listo. Y eso, como 5:33 más o menos, arrancamos ya del todo. Vale, deberíais de ver la pantalla. Y eso lo he dicho. 2 minutillos más y empezamos. Lo pongo por el chat. Jaime, ¿nos mandas luego la presentación o vamos tomando notas o cómo quieres Sí, hacerlo? sin problema. No, de hecho, lo colgaremos mañana en YouTube, si no me equivoco. Ah, Y los perfecto. archivos, por ejemplo, igual, sobre todo el de la CapTable os interesa porque yo creo que es una buena plantilla a usar a futuro, también lo podemos compartir sin problema. Ese sí que me lo podéis pedir por email, que lo comparto al final. Gracias. Ah, pues un minutillo más y ya arrancamos. Vale. Venga, pues 5:33 exactas y arrancamos. Pues nada, lo primero, muchas gracias por conectaros, como siempre, tanto a las personas físicas como a los note-takers, que últimamente son mitad y mitad en los webinars y en las sesiones. Y nada, ahí os agradecería, si no os importa, y por supuesto no es obligatorio, pero el poner la cámara siempre uno está un poco menos solitario. Pero vamos, como vosotros prefiráis, lógicamente. Entonces, nada, este es un webinar donde, por cierto, bueno, los materiales escritos están en inglés, pero vamos, yo lo voy a dar en español, como veis. Em, Va sobre preparar para la primera ronda. Y en concreto, pues aspectos que muchas veces son menos conocidos hasta que uno hace por primera vez en su vida una ampliación de capital y sobre todo si la hace con fondos de Venture Capital o con Business Angels, etcétera, y empiezan un conjunto de palabras, de vocabulario, que pues normalmente son nuevos para cada uno. Entonces, esto lo comentaré luego un poco más en detalle, pero sería una pincelada del tema 8 de nuestro curso de Startup Finance de Startup Academy. Entonces, alguno que estéis por aquí ya se ha apuntado, alguno de hecho es alumni, entonces, bueno, pues encantados de ver siempre también caras conocidas. Y eso, pues lo que queremos dar con este webinar, aparte del contenido per se, que obviamente esperamos que sea útil, es una pincelada de cómo es un tema concreto de Academy. Y al final de la sesión, como los últimos 5 o 10 minutos, pues intentaré dedicárselos eso, a explicar más cómo es Academy, en qué consiste el curso, qué tipos de cosas se aprenden y para quién está dirigido. Así que nada, yo creo que arrancamos. Ah, bueno, por cierto, somos 43 ahora mismo. Yo creo que va fenomenal si directamente quitáis el mute del micrófono y hacéis una pregunta, pero si lo preferís, ponedla por el chat, que además me lo he preparado aquí abierto en la otra pantalla. Si lo preferís, usad la opción de levantar la mano que tiene el Zoom, como queráis.
Pero eso, cuanto más interactivo mejor. Yo el tema me lo sé, porque lo he dado antes. Entonces, pues eso, cuanto más sea dirigido a las dudas que tenéis de verdad, un concepto que no ha quedado claro y volvemos atrás. Si descarrilamos y empezamos a enfocarnos sobre todo en una parte, pero es porque os añade valor, bienvenido sea. Así que eso, encantado de hacerlo lo dinámico que vosotros estiméis. Entonces, bueno, lo primero, bueno, me presento, yo soy Jaime Medina, yo soy el Managing Partner de The Startup CFO. Entonces, ¿quiénes somos en The Startup CFO? Para los que no nos conozcáis, nosotros ofrecemos servicios financieros a startups. Entonces, ¿de qué tipo? Pues hacemos desde la parte de contabilidad, gestoría, impuestos, etcétera, a la parte de reporting, controlling, reporting, forecast, business plan, toda esta parte que también es súper importante si uno está levantando su primera ronda y que siempre la piden. Y la parte de CFO, entendida como pues, aportar valor estratégico, pues, defender una valoración, tema del que vamos a hablar, defender una dilución razonable, eso, de cara a las rondas, de cara a estrategia de la empresa, dónde está mejor invertido el dinero y por qué, experiencia previa que podemos aportar de otros clientes, etcétera. En general, una startup early stage pues, no se puede permitir y tampoco tendría trabajo para llenar la agenda de un CFO senior que de verdad pueda ayudar en esos temas. Pues nosotros lo que cubrimos es, vale, nosotros podemos ayudar con eso, tenemos la experiencia de haber trabajado con muchas startups, pero en formato fraccional, porque no nos necesitas 24 horas al día. Y luego también hacemos, o sea, todo eso es la parte de servicios recurrentes y luego también hacemos servicios de financiación. Pues conseguir financiación pública a startups, financiación bancaria o ayudar en conseguir financiación privada, financiación alternativa, tipo revenue-based, etcétera. Que por cierto, de todo ese tema de financiación que no son rondas, hay otro tema entero en Academy. El tema 6 es entero de eso. Somos un equipo de entre 35 y 40 personas ahora mismo, creo. Estamos basados en Madrid, pero tenemos clientes pues por toda España y de hecho tenemos también muchos clientes en Alemania y hemos tenido clientes bueno, tenemos clientes en Estados Unidos, Suecia, vamos, en más de 20 países, la última vez que hicimos ese número. Por cierto, nos gusta mucho desde casi el inicio de la empresa, hace ya más de 5 años, compartir contenido. Entonces, pues lo que os decía al principio también a la pregunta que ha hecho Óscar, este webinar lo vamos a colgar mañana en YouTube y tenemos muchas cosas más colgadas en canales de YouTube. Webinars anteriores, entrevistas, bueno, contenido de todo tipo que podéis buscar, tanto en inglés como en español. Y de esa iniciativa es de donde hace, de hecho, exactamente 4 años, empieza The Startup Academy, que es formalizar en este formato de curso, como luego os contaré en más detalle, el conocimiento de finanzas para startups. O sea, al final es el nicho en el que somos especialistas y donde creemos que podemos aportar más valor en relación sobre todo a otros cursos. Pues las finanzas generalistas no tienen mucho que ver con las finanzas de startup. Yo, de hecho, por eso siempre digo, si yo no sé mucho de finanzas, yo sé de finanzas de startups, que es el nicho nuestro. Y empieza una edición nueva el mes que viene, a mediados de octubre, así que bueno, lo dicho, luego os comentaré un poco más de información de Academy para el que se quiera apuntar y no lo haya hecho aún. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues lo dicho, de aquí a las 6:20, 6:25, vamos a hablar de términos súper importantes en la ejecución de deals, en la ejecución de rondas de financiación y segundo, y relacionado, en sobre todo el concepto del term sheet y del pacto de socios en una ronda de financiación. Las rondas de financiación, como vamos a ver ahora, y yo acostumbro a repetir las cosas, los mensajes clave varias veces, lo más importante es entender que son ampliaciones de capital, pero tiene un vocabulario que no es especialmente complicado, en mi opinión, que tiene conexiones todo con todo, es decir, pues este número sale de estos dos, y este número sale de estos dos, y este número sale de estos dos, pero que si uno no controla y si uno no sabe, interioriza los significados, uno va desnudo a una ronda de financiación donde el otro, por cierto, sí que ha hecho 300 rondas antes de la tuya. Entonces,
mejor entenderlo. Y aunque haya abogados y financieros, esto desde luego es donde el management de una startup más se juega. Y entonces, al principio lo vamos a ver a nivel un poco más numérico, a nivel más qué quiere decir si hice esta valoración y qué pasa si entra este dinero y qué pasa si esta es la estructura accionarial que teníamos, para después pasar a, lo dicho, los términos en el term sheet, que es el documento antes de firmar la ronda propiamente, y perdón, y del pacto de socios. Que los pactos de socios normalmente son decenas e incluso más de 100 páginas con cláusulas súper importantes. De nuevo, cláusulas, pues que en el fondo cualquier abogado mercantil conoce o puede conocer, sí, pero cosas que, primero, que no es abogado, no, o el que no haya trabajado con startups antes, y sobre todo, de nuevo, que también es un nicho en sí mismo. O sea, yo creo que podríamos hacer también un curso de Startup Legal. En Academy, de hecho, al tema de las rondas le dedicamos 2 temas enteros. Entonces, hoy vamos a mezclar partes de ellos. Sí, antes he dicho que era el tema 8, es tema 7 y 8. Vamos a ver cosas de los 2 temas. Y bueno, me meto en harina, que supongo que a eso habéis venido. Términos clave en la ejecución de los deals. Vamos a ir a palabras que son súper importantes y luego vamos a jugar con ellas con números reales. En primer lugar, el propio concepto de ronda. Uno lee en el periódico, la startup X levanta 5 millones de euros en su serie A. Yo esto, y recuerdo oír hablar de este serie A, serie B, etcétera, antes de entrar en el mundo startup, y eso que ya trabajaba en consultoría, y decir, bueno, lo de levantar, ya pues uno se tiene que acostumbrar, y lo de serie A, serie B, seed, serie C, pues ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué significa esto de levantas 5 millones en una serie A? Vale, pues en el fondo significa exactamente lo mismo que si uno lee en el periódico Ferrovial amplía capital por 5 millones de euros. En el caso de Ferrovial sería bastante más dinero, supongo, pero es una ampliación de capital. O si nos salimos del mundo startup, uno puede hacer una ampliación de capital si uno tiene un bar y necesita que alguien le mete dinero para pagar una reforma. Es decir, esto de las rondas no es que lo inventen las startups. Lo que pasa es que las startups, y eso lo vemos en el tema uno cuando definimos por qué las startups son especiales y por qué las finanzas de startups son un nicho aparte, lo que pasa es que las startups tienen casuísticas particulares. Pero de nuevo, esto es una ampliación de capital, una ronda. ¿Y qué pasa en cualquier ampliación de capital? De startup o de no startup, o le llames serie A, le llames seed o le llames lo que tú quieras. Que se crean nuevas acciones de la empresa con un precio concreto. Y eso, por cierto, como es lógico, tiene implicaciones económicas y políticas. Y todo esto te estás jugando la empresa. Es decir, si tu empresa tiene las típicas 3.000 participaciones con las de 1 euro que se constituyen las empresas en España. De hecho, si no me equivoco, ya no es obligatorio, creo que puede ser desde 1 euro, pero siguen constituyéndose un montón de empresas con 3.000 euros. Pues que si tu empresa tiene 3.000 acciones, pues igual ahora hacemos una ampliación de capital de 100 acciones más. Entonces tú ahora mantendrás 3.000 acciones sobre un total de 3.100. Y la ampliación la has hecho de 100 participaciones. ¿Qué pasa? Que tú igual dices, oye, perfecto, pero esta empresa es un avión. Esas 100 participaciones no me las compras por 100 euros. Me las compras por mucho más dinero, por 10.000, por 100.000, por ejemplo. Ahí nos metemos en otro tema. O sea, que lo veremos después. Pero de nuevo, se crean nuevas acciones por un precio determinado. Y ese precio determinado, por cierto, entra en la empresa, se inyecta en la cuenta corriente de la empresa, en la caja de la empresa. X Startup levanta 5 millones de serie A, se inyectan 5 millones en la caja de la empresa X y ahora tiene más acciones de las que tenía antes. Perdonad, uso acciones y participaciones como si fueran sinónimos. En una SL son siempre participaciones, pero es un tecnicismo tonto. Me paráis cuando queráis, lo he dicho. Entonces, si se crean nuevas participaciones, aquí enlazamos con el concepto de dilución y el concepto de, oye, los fundadores tienen ahora menos o más que al principio.
Vamos a decir argumentos para el menos o en qué tienen menos. Tienen menos porcentaje de la empresa. En el ejemplo que he puesto, si tienes 3.000 participaciones sobre un total de 3.000, tienes el 100% de la empresa. Pero si tienes 3.000 participaciones sobre un total de 3.100, tienes menos porcentaje de la empresa. Esto creo que se entiende. Eso probablemente haga que tengas menos control sobre la empresa. Oye, el que te ha puesto dinero, el que le has dado esas 100 participaciones, para empezar, por ejemplo, y por cierto, no soy abogado, soy físico, aunque hayan pasado muchas cosas después, pero eso, no soy abogado. Pero si hay una decisión que habría que tomar por unanimidad, imaginaos, pues ahora no puedes. Bueno, o sea, ahora necesitas que la otra parte dé su consentimiento. O por ejemplo, imaginaos que no son 3.000 participaciones primero y 100 después. Vamos a suponer algo bastante más habitual, que es 3.000 ahora y 1.000 acciones nuevas. Ah, pues entonces ahora tienes el 75% de la empresa. Si algo exige el 80% de la empresa, necesitas a los otros inversores. E imagínate que has hecho varias rondas y ahora el total de participaciones son 7.000. Pues tú tienes 3.000 sobre 7.000. Tienes menos de la mitad. Entonces, tienen menos control sobre la empresa y sobre decisiones que se toman en la empresa. Luego hablaremos precisamente del pacto de socios que regulará todo esto. Y si el porcentaje es demasiado bajo, la motivación baja, como es lógico. Esto es un punto súper importante que veremos después sobre la salud de las cap table. Pero os lo adelanto. Los fondos, cuando van a hacer una ronda, normalmente dicen, pásame el deck, la presentación típica, pásame el business plan, los números, y pásame la cap table. Y me acuerdo que a mí al principio me sorprendía, porque decía, joder, el deck, para entender lo que hacen, y los números, lo veo bastante claro. Pero el cap table ya lo discutiremos en el futuro. Pues no, un cap table no sano, y esto lo hemos visto 600 veces mínimo, un cap table no sano hace que la ronda no vaya a pasar. ¿Por qué? Porque si los fundadores tienen muy poco porcentaje, están mucho menos motivados. O con las rondas futuras ya van a tener aún menos. Y si en un momento dado hay un fondo que tiene un 25%, otro que tiene un 20%, otro que tiene un 15%, tal, 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 y el fundador tiene un 3%, pues igual hay un día que les dice, bueno chicos, yo os dejo. Eh, porque, oye, aquí hay gente a la que le importa muchísimo más que a mí este tema. Entonces, ¿es, es un precio a pagar la dilución? Joder, pues si X startup quiere 5 millones en el banco, pues sí, te vas a diluir, pero diluirse demasiado es un suicidio, sobre todo porque no te va a permitir levantar más. Esto que parece obvio y que con el ejemplo de las 3.000 y 3.100 pues es un efecto pequeñito, esto, y sobre todo en negocios, que vienen de no ser startup tipo Venture Capital y ahora quieren pasar a serlo, llegan con cap tables que no se pueden invertir. Esto ya insistiré. Ahora, eso sí, vamos a decir argumentos por los que podemos decir que los fundadores ahora tienen más. Hombre, ya no tienen el 100%, pero es que ahora la empresa vale mucho más. Imaginaos que estos 5 millones creaban nuevas participaciones de tal manera que estos 5 millones al final tienen un 20% de las participaciones totales. Pues el otro 80 vale 20 millones. Si este 5 es el 20%, el 80% es 4 veces más, 20 millones. Entonces, en ese caso, si fuera la primera ronda de los fundadores, etcétera, por simplificar, pero ellos tienen ahora el 80%, no el 100%, pero de algo que vale en total 25 kilos. Pues hombre, por lo menos sobre el papel, que es un matiz importante, tienen menos porcentaje de una tarta mucho más grande. ¿Dónde pasa a ser importante y dónde ya no es papel? Si, por ejemplo, deciden vender un poquito. Si tienen acciones valoradas, por lo menos por el último inversor, valoradas cada una de tal manera que el total vale 20 millones, igual dicen, oye, yo 1 millón, porfa, me lo voy a sacar en cash, que me quiero comprar una casa. Pues ahí es donde el papel ya no es papel y es más divertido. Lo dicho, a valor de mercado, entendido como la última transacción que ha habido, entendido como ha habido un tío que hoy afirma en el notario que estaba dispuesto a comprar acciones a ese precio, su valoración es altísima y su patrimonio es altísimo. Y justo lo que acabo de decir adelantándome, tienen la posibilidad de monetizar parte de ese valor. Y luego puede haber un depende, por no dejarlo de lado, porque es verdad que es importante. Si es un down round, que es
oye, hago una ronda, hago una valoración menor ahora que la anterior, es decir, el siguiente tío, esa ronda ocurre, la de 5 millones en X, y el siguiente tío mete 1 millón a valoración 8 millones. Es una ronda donde ahí sí que sería, paso a tener menos porcentaje, porque se crean nuevas acciones, y ahora encima sobre el papel mis acciones valen menos. Entonces dices, joder, pues ¿por qué alguien haría eso? Si estamos hablando de un less. Hombre, porque la empresa igual necesita el millón y si no lo levantas a otro precio no sobrevive. Así que también esto pasa. Por cierto, en Academy lo que explicamos, por ejemplo, en el tema 7 es el caso del libro y sin complicaciones, y en el 8, como ya hemos aprendido ese, la realidad. Y nos metemos en cosas como estas. Entonces, un punto relativamente importante, no todas las ampliaciones de capital se consideran rondas desde el punto de vista del desarrollo de la empresa. Es decir, y esto lo vemos en muchas casuísticas en Academy, que, por ejemplo, si hay una ampliación de capital de solo 1.000 euros para dar entrada a no sé quién, pues no se considera que la startup haya hecho una serie B. Pues no, ha hecho una ampliación de capital entre la serie A y la serie B. Pero bueno, eso son casuísticas. ¿Por qué, si es una ampliación de capital, esto lo llamamos ronda y metemos toda esta parafernalia de startup y de venture capital? Porque el esfuerzo de levantarla es enorme y por tanto se suele hacer con varios inversores a la vez y el proceso dura unos 4 o 8 meses. Por cierto, hartos estamos de escuchar a founders decir, voy a empezar ya con la ronda, así que en 2 meses ya... No. La más rápida que yo he visto, ronda relevante, ha sido 4 meses. Y pongo aquí 8 y alguna ronda hemos visto de 2 años. Así que es mucho más fácil gestionarlo con varios inversores a la vez y normalmente uno de ellos sí que lidera la negociación, el que va a poner más dinero, te las porque si no te volverías loco, y sí que tienen un objetivo. Y aquí es donde entra la nomenclatura esa de serie A, serie B, etcétera. Normalmente, y no tenemos tiempo para ir en detalle, pero una ronda seed tiene unos objetivos, una ronda A tiene unos objetivos, una ronda B tiene unos objetivos. Entonces, que normalmente son a 12, 18, 24 meses. Os diría que lo sano es decir 24 meses. Entonces, tú quieres levantar mucho dinero con muchos inversores para un objetivo concreto a 24 meses. Eso sí que es una ronda. Vale, y el tema de la valoración. El tema de valoración hay una parte intuitiva, pero cuando te empiezas a sacudir con los números, empieza la fiesta. ¿Qué es? Quedaos con estos dos conceptos. La valoración post-money, en mi opinión, es la fácil de entender. Si yo transfiero 1 millón de euros y con ello me quedo con un 10% de la empresa, ¿cuánto vale la empresa? Post-money, pues 10 millones. Esto quiere decir que en el instante después a firmar, pensad que la empresa tiene 1 millón más en el banco que en el instante antes de firmar. Y tú tienes un 10% de una empresa y tú tienes un 10% de una empresa a cambio de 1 millón. Pues la empresa, una vez le has metido el millón, vale 10 millones. Premoni es eso si le quitas ese millón que has metido en el banco. La lógica es decir, oye, este negocio vale 9. Yo lo miro y vale 9. Me parece que vale 9 que por el potencial que tiene, por los ingresos que tiene, por lo que sea. Cuando yo le meta mi millón, pues vale los 9 que valía hace 10 minutos más el millón que tienen en el banco ahora. O sea, la oficina en la que yo estoy ahora pues valdrá X y si le pongo un maletín con 1 millón de euros en medio vale X más 1 millón de euros. Entonces, post-money es ya con la ronda contada y teniendo en cuenta esa división, en este caso 1 millón entre el 10%, y pre-money es esa cantidad menos el dinero que has metido y por tanto lo que se supone que vale la empresa antes de la ronda. Sí, aquí, bueno, me podría enrollar de cómo se suelen hacer las notas convertibles, pero bueno, a mí yo soy aficionado a la post-money, aunque la pre-money en teoría es más objetiva, al final nos guiamos por la post-money. Si estamos haciendo una transacción entre inversores existentes o sin que le llegue un euro a la empresa, es decir, como si yo ahora voy a la bolsa y compro 100 acciones del Santander, solo hay una valoración.
¿Sabes? Ningún dinero entra en la empresa, entonces no hay un pre-money y un post-money, porque simplemente se están cambiando cromos por euros entre inversores, sin que a la caja de la empresa le afecte nada. Y este post-money, pre-money, espero que se haya entendido razonablemente bien, pero os aseguro que esto puede ser súper confuso, especialmente si el dinero entra en diferentes etapas o con diferentes condiciones. El otro día comenté en un artículo en LinkedIn de Carta, que os recomiendo que lo sigáis, y sobre todo un tipo que se llama, creo, Peter Walker o algo así, que es Head of Insights de Carta, que decía el tío casos donde había muchas notas convertibles con diferentes valoraciones, que es el fin del mundo. Pues, mm, por experiencia de haberlo hecho con clientes, estoy de acuerdo, es el fin del mundo. Vale. Y la dilución, aunque ya la he ido nombrando, y yo creo que se ha entendido intuitivamente, es, pues lo dicho, si yo mantengo el número de acciones en la empresa, pero ahora resulta que hay más, pues me he diluido. Si tú tienes, por decir un ejemplo tontísimo, pero azúcar en medio vaso de agua y le echas más agua, pues está más diluida, o sea, no es más complicado. Entonces, esa es la dilución, es el porcentaje que pierdes. Yo antes tenía el 100, ahora tengo el 80, pues me he diluido un 20%. Los fondos, y esto es importante cuando, si vais a hacer rondas con fondos, que sepáis si tienen capacidad de volver a invertir, esto es importante. Los fondos se guardan la mayor parte del dinero para follow-ons. ¿Qué quiere decir un follow-on? Yo te invierto hoy, me quedo con el 10% de la empresa, pero cuando vuelvas a hacer ronda, yo tengo derecho a volver a invertir para mantener mi 10%. Eso es muy importante. Los fondos, ya os digo, un tercio lo suelen meter en rondas iniciales y luego se guardan mucho dinero para en las mejores de su portfolio meter mucho más y mantener el porcentaje o incluso aumentar. Entonces, por cierto, elefante en la habitación que igual tenía que haber mencionado en la diapositiva anterior. La valoración, y dices, bueno, sí, muy gracioso, pero antes me has dicho que la valoración pre-money era 9 millones. ¿Por qué? La valoración es un arte. De esto también tenemos un tema, tenemos algún webinar, yo creo, igual público, pero la valoración es mucho más un arte que una ciencia y hay muchas maneras para más o menos determinarla, o mejor dicho, argumentarla. Pero muchas veces la dilución y el dinero que queremos o que creemos que necesita la compañía es la que nos va a dar la valoración. Es decir, yo sé que necesito 1 millón y yo sé que me quiero diluir un 20%. Si alguien me compra este discurso, la empresa post-money vale 5 millones y pre-money 4. No sé si relacionáis bien los 3 o 4 conceptos que hay. Ya os digo, son pocas cosas, pero luego es ida y vuelta todo el rato. Bueno, pues entonces os digo, ¿la empresa valía 4 millones porque hayamos sacado unos números a partir de sus estados financieros, etcétera? No. Muchas veces tiene que haber cierta correlación y tal, insisto. O sea, pero en general lo más habitual es que la valoración venga definida por la dilución y por la cantidad de dinero. Vale, y al final, ¿qué es lo único que importa aquí? Sacar lo que vale cada participación. Ya está. Y el número de participaciones. Esto es lo único que va al notario. Todo lo que, o sea, esto es muy importante sobre todo para casos complicados del estilo de notas convertibles, etcétera. Em, por cierto, sí, Néstor pregunta, sí, el webinar lo estamos grabando y mañana lo colgamos en YouTube. Entonces, todo esto de pre-money, post-money, valoración, dilución, lo que tú quieras, son cosas que hacemos para negociar. Pero al final lo que importa es el precio por acción, insisto. Esto importa mucho cuando las cosas se complican. Bueno, lo que he dicho son las nuevas acciones se consideran market value, pero este cambia todo el rato. Típica pregunta que me han hecho muchas veces, que por eso la pongo directamente. Oye, yo he constituido la empresa con 3.000 euros. Si amplío capital si alguien invierte 27.000 euros, ¿ahora me quedo el 10%? No, depende de la valoración. Porque si invierten 27.000 euros, pero por 100 acciones, tu empresa ahora vale mucho más. Por cierto, he visto que Dani de mi equipo ha compartido el link justo del LinkedIn de Peter Walker de Carta, que a mí cada post que publica me parece la Biblia. O sea, yo ahí lo recomiendo a muerte.
Y luego eso, puede haber efectos de redondeo, que parece una tontería, pero he estado en discusiones con abogados para decidir una acción más, una menos, que es gracioso. Los abogados, con todo mi respeto, son muy buenos a contratos, pero en Excel ganamos nosotros. Pero bueno, con todo esto, lo que hemos querido compilar es la cap table. Y la cap table, la definición es una tontería, calcularla es otro tema. La cap table es el resumen de todos los accionistas de la empresa y cada uno de ellos con su número o su porcentaje de participaciones. Ya está, o sea, es el listado. No sé quién tiene 1000, no sé quién tiene 500, no sé quién tiene 100. Ahora, calcularla y ver, y la importancia que tiene es importante. De nuevo, los fondos es uno de los 3 documentos que piden de primeras. Entonces, una cap table tiene que ser sana, como he dicho antes. Uno, que los fundadores tengan porcentaje razonable del capital, que ya lo he explicado antes y que ahora os pondré... No, no lo he puesto aquí, lo tengo en Academy. Un ejemplo de lo que es sana o no. Bueno, me parece que está más adelante. Bueno. Otro, los intereses de los nuevos accionistas deben estar alineados con el de los pasados. Esto es crucial. Si tú tienes en tu cap table, estás tú, está tu primo, que no sabe nada del tema, pero te prestó 10.000 euros en su momento. Está Mercedes, la vamos, la de coches. Está el Ayuntamiento de Madrid y está Atómico, que es un venture capital de Londres. Me río yo de cómo va a ser la reunión del Consejo. Cada uno con unos incentivos totalmente distintos y unos plazos totalmente distintos que no hay por dónde coger. Entonces, eso muchas veces puede ser que yo no me quiero meter a invertir. Si yo fuera Atómico, diría, yo no me quiero meter a invertir en esta empresa porque aquí no nos vamos a apañar ni a alinear ni de coña. Luego, no es muy bueno, o sea, no es bueno, de hecho, tener muchos minoritarios que estén desconectados del negocio. O sea, ese primo del que he hablado, sí es uno, bueno, pero yo he visto cap tables que tienen a más de 100 personas y prácticamente todos teniendo uno de sus dos apellidos, igual que uno de los dos apellidos del fundador. Esto juro que lo he visto. Entonces, no es bueno porque entonces el fondo que entra después dice, oye, uno de estos se pone hostil y quiere bronca, y aunque hay maneras de defenderse, logra bronca. Entonces, si tú eres un fondo grande, institucional y tal, dices, oye, yo, el tío ese de tu pueblo que me has dicho que te metió dinero, vale, pero no quiero que me pueda poner problemas cuando yo me estoy arriesgando millones del fondo. Entonces, estos son malas señales y por eso un fondo pide la cap table, ve que tienes un 5% como fundador, que un 70% está en manos de un tío, un cofundador que se fue del negocio y hace tiempo que no sabes de él, y el resto, pues una colección de todos tus primos, pues tiene mala pinta y no va a invertir. Súper importante, ¿eh? Lo de la salud de la cap table. Sutilezas. Precisamente por estas razones es bastante habitual que haya otras transacciones que no son solo las rondas. Pues, por ejemplo, es muy típico que una startup esté creciendo y ya el dinero del primo te vino muy bien, pero le llamas y le dices, oye, tío, los nuevos inversores no solo van a invertir dinero en la empresa, sino que te van a comprar a ti tu parte. Y te vas a llevar buen retorno. Eso es súper habitual, de nuevo, porque el grande ha dicho, yo solo entro si nos quitamos a los pequeños. Y puede haber muchas más casuísticas. De hecho, por eso, si tú coges la información pública de rondas, etcétera, del periódico o de la web, ni de broma puedes reconstruir una cap table, que este es un esfuerzo que intenta hacer la gente y no sale. Y por cierto, todos los conceptos que he dicho antes de valoración, dilución y tal, los que os he dicho que no van al notario, que nos valen solo para negociar, o sea, tienen el objetivo de acabar con una cap table después de la inversión en el que todo el mundo se quede satisfecho con las preguntas siguientes. ¿El management tiene suficientes acciones? Los fundadores, por cierto, bueno, mejor dicho, el management. A mí me da igual quién lo funde. Yo lo que quiero es que la gente que está full time tenga la mayoría. La mayoría al principio y después, si no, un porcentaje más que relevante. Entonces, eso le importa, obviamente, a los propios fundadores y a los demás, porque quieren que los que de verdad se juegan la piel estén incentivados. Cada accionista está de acuerdo que por el dinero que pone, al final se queda con el porcentaje que se queda. O al revés, por cierto, si venden.
Entonces, oye, yo quería un 10%, he puesto 1 millón. Es que la valoración es, bueno, lo que tú quieras. Yo al final quería un 10% por 1 millón. Perfecto. Entonces cada uno se queda contento. Y luego el elefante en la habitación. La empresa tiene suficiente dinero para hacer su business plan. Es decir, si necesitamos 5 millones, pues si lo anterior, fenomenal, pero sumas 2, esto no va a salir bien. Entonces, el objetivo de todo el mundo es al final alinear incentivos, como por cierto casi todo en la vida, pero exageradamente en la negociación de una ronda y cuando estamos definiendo el cap table final. Aquí, por cierto, ya que os hablo de cap tables, pues os voy a enseñar un ejemplo nuestro, que este es del caso del tema 8 de Academy. Este es un caso, vamos, no os lo cuento ahora, lógicamente, pero donde vamos viendo que va habiendo diferentes rondas. Entonces aquí, cuando se constituye la empresa, simplemente tienen estos porcentajes entre los tres fundadores, que es habitual, puede ser el CTO, puede ser el de marketing y el CEO, por ejemplo. Después meten a unos business angels que meten 20.000 y 10.000 euros a esta valoración. Ah, pues entonces ya los founders tienen un 96%, se han diluido un 4%, que ha ido a manos de estos inversores. Después ha habido otra ronda a valoración pre-money 2 millones en las que han entrado 330.000 euros. Pues calculamos cuánto han pagado por cada acción nueva y por tanto cuántas nuevas acciones tienen y por tanto qué porcentaje se quedan del pastel total. Y así sucesivamente, que insisto aquí ponemos complicaciones como préstamos convertibles, secundarios, etcétera. Pero esto es una cap table. Imaginaos, si ya hemos llegado, pues imaginaos, si hemos llegado a la serie B, pues esta sería la cap table. El Founder 1 tiene estas acciones que son un 4% total. Ahora os explicaré por qué hay dos columnas. Founder 2, 35. Este Business Angel ya lo han comprado. Este Venture Capital que invirtió 2 veces, 8,2. Y el último que ha invertido, los últimos que han invertido se han quedado en total con un 27%. Esto es una cap table. Ver al final la lista de tal. Pero insisto, para calcularlo no es trivial. Y por cierto, otra de las cosas de Academy es eso, que muchas de las cosas que veremos después las podéis usar como plantillas. Hay una cosa que sí que te puede defender de tener a muchos pequeños, que es la sindicación. La sindicación es una manera en la de decir, oye, pues estos minoritarios los sindicamos. ¿Y qué quiere decir? Que ahora delegan todo su poder político sobre la empresa en el CEO. Fenomenal, y esto se puede hacer con diferentes estructuras, pero aún así no te protege del todo a no ser que montes una SL que esté invertida en la startup. Esto es un poco técnico, igual no debería haberlo incluido en un webinar más corto, pero bueno, hay maneras de defenderse de que esos pequeños en algún momento dado se les vaya la olla, pero en mi opinión y en opinión legal, uno no está defendido del todo, si uno de ellos de verdad decide crear problema. Jaime, una pregunta respecto a Sí, la sindicación. ¿La sindicación dime. te puede ayudar a tener el control, a que digas, bueno, los gestores tienen el control, pero no te ayuda a que los gestores tengan motivación suficiente porque a lo mejor tienen por debajo del 20-30%, ¿no? Totalmente. El incentivo económico no lo tienen, efectivamente. O sea, con eso evitas el poder político, evitas, y no del todo, el poder político de los pequeños, pero el poder, los derechos económicos los tienen. Mm. Totalmente. Entonces, si esos minoritarios suman un 20% entre ellos, si la empresa se vende, se llevarán un 20%. Totalmente. Sí, sí, sí. Por cierto, gracias por la pregunta y cualquier pregunta es bienvenida. Entonces, entramos aquí en un marrón que nos podríamos tirar una hora entera y que yo creo que alguna vez hemos hecho un webinar de una hora entera sobre esto, que son las stock options o phantom shares. Dejadme ver bien. Vale, sí. Vale, metí poco aposta. Y luego me meto en otro marrón que podría ser otra hora entera, que son los préstamos convertibles. Entonces, intento ir muy rápido. Las stock options o phantom shares las voy a usar como sinónimos ahora, pero son distintas y los tecnicismos son importantes. A efectos de lo que voy a contar, son sinónimos. Y si acaso, si digo algo distinto, lo voy a hablar en términos de phantom shares, que son mucho más habituales en España. Las phantom shares son una manera de remuneración variable, es decir, es un bonus, period.
No hay acciones reales implicadas, no hay, que ahí con las stock options se puede poner un asterisco, no hay, pero con las Phantom Shares no. Las Phantom Shares es un contrato de bonus, pero en el que tú le dices al que se las otorgas, oye, si algún día la empresa se vende, tú te vas a beneficiar como si hubieras tenido X número de acciones. Pero de nuevo, y ese matiz es importantísimo, son un bonus, son una paga variable, sujeta a unas condiciones que tú firmas. Entonces, ¿en qué casos se suelen otorgar? Pues es muy frecuente al principio, en una startup, que no puede pagar un sueldo de mercado. Vale, pues eso, si tú dices, necesito este desarrollador como sea, y, y el tío gana, pues, como ganan los desarrolladores, y yo le puedo pagar la mitad, pues le voy a decir, oye, vale, te quedas la mitad, pero toma un 4% de la empresa en Phantom Shares. Si algún día pegamos un pelotazo, ahí te puedes llevar un super bonus. Que insisto, bonus, pero le estás diciendo como si hubieras tenido un 4% de las acciones. ¿Tienen poder político? No, no lo tienen, porque no son accionistas. ¿Tienen derechos económicos? Sí, en las condiciones que otorgan las Phantom Shares. Si en las Phantom Shares pone, si en las Phantom Shares pones, solo lo puedes cobrar si sigues en la empresa, pues solo lo puedes cobrar si sigues en la empresa. Cosa que con las acciones reales no pasa. Entonces, es un contrato mercantil y por tanto, por cierto, súper variable. Es decir, lo exagero porque supongo que esto un juez no lo aceptaría, pero que si tú pones que solo se pagan si la empresa se vende un jueves, pues lo has puesto. Otro caso en el que se paga en fases tardías y en las que se dicen, oye, yo a este titán quiero al CFO de Globo. Eduardo Ross, por cierto, un auténtico titán. Quiero al CFO de Globo para mi empresa. CFO de Globo que se tiró allí 1000 años y que tenía Phantom Shares y que ha estado mucho tiempo allí, y imagino con un sueldo bueno, o sea, la que no lo conozco, pero imagino que en un sueldo bueno porque es CFO de una empresón, digo, no conozco el sueldo, a él sí, pues para llevártelo, por sueldo, bueno, ok, pero probablemente el tío te diga, sí, pero dame, cuánto en Phantoms? En plan, esto de verdad, ¿cuánto puede suponer? Si te quieres llevar a un titán que ya venga del sector y que se las sepa todas y tal, te va a pedir un buen porcentaje en Phantoms. Y luego muchas startups deciden dar a todo el mundo, o solo a algunos, o solo como medida de, oye, a los mejores les voy a dar Phantom Shares para garantizar que se queden y para que estén más motivados. Al final es decirles eso, si algún día damos un pelotazo, tú lo das con nosotros. Y aquí volvemos al tema de por qué había dos columnas. ¿Por qué había Perdón, dos? Sí, una dime. pregunta. Si una persona con Phantom Share se va, las pierde, pero si a esa persona la despides, ¿se queda con la Phantom Share o tienes la obligación de pagárselas en ese Va. momento? Ojo, aquí depende de cómo esté escrito el contrato. El contrato puede estar escrito diciendo, si te vas las pierdes, punto. Lo más habitual es que los contratos en startup digan, si te vas antes de un año las pierdes, punto. Si te vas durante los primeros, o sea, entre el año 1 y el 4, te llevas lo proporcional. Es decir, sí que mantienes el derecho, si te di 1000 y te vas después de 2 años exactos, bueno, mantienes el derecho de 500. Las otras se fueron. Eso es lo más habitual. En el caso de despido, normalmente se pone situaciones de good liver y bad liver. Es decir, si un tío ha robado en la empresa, pues oye, ¿cómo pagarle derecho a algo? Bad liver y fuera. Si es despido, normalmente esto se define con si es despido improcedente, mantener el derecho; si es despido procedente, no. Pero de nuevo, esto es un contrato bastante flexible. Lo que ya no sé, y de nuevo no soy abogado, es si tú puedes poner una cláusula que pueda parecer demasiado abusiva y ganaras en un juicio. Pero en principio el contrato quedaos con la copla de que es muy libre, muy, muy, muy libre. Hay empresas también que lo que hacen es, si se vende la empresa durante esos 4 años, yo no te pago el derecho de todo. Hay otras que dicen, si se vende durante 4 años, pues enhorabuena, has tenido mucha suerte, te pago el derecho de las 1000, por ejemplo. Es súper variable porque depende de contratos. Hay relativos estándares de mercado, pero cambian un montón. Entonces, de nuevo, aquí está el non-diluted y fully diluted. Lo que contamos en un caso es, si no existiera ninguna Phantom Share y se vende la empresa mañana,
nos repartimos los beneficios así. O sea, la compra, los 100 millones. Imaginaos un segundillo en esto, remato esto y te pregunto. Y en cambio, el fully diluted es si todas las Phantom Shares, en este caso he puesto 190.000, todas estuvieran repartidas y todas tuvieran derecho a cobrar, pues en vez de este tío llevarse el 35, pues se llevaría el 32, porque hay más gente que tiene derecho a cobrar. Normalmente no ocurre ni una cosa ni la otra. Hay algunas que no has otorgado, de las que te dio permiso el board, por cierto. Hay algunas que sí has otorgado pero no tienen derechos. Y entonces normalmente, si ocurre y se vende la empresa, imaginaos, por 100 millones, pues este tío no se llevará ni 18,7 millones ni 17,2, sino algo entre medias. De nuevo, de esto se podría hablar horas, de este matiz, pero bueno, no me quiero dejar sin hablarlo de los convertibles. Néstor, dime. Gracias. Consulta, todas estas reglamentaciones o estas cláusulas, no sé si llamarlas rojas, eh, se preparan cada vez que yo tenga una nueva ronda de emisión de nueva Justo. serie. Punto importante, Y, sí. Y esto además no lo había dicho y era importante. Tú al hacer una ronda, sí que hablas con los inversores de que igual tienes derecho a otorgar hasta un, mira, a ver, uno que lo tengo aquí más fácil antes, es, imaginaos que te dicen hasta un 5% en Phantoms. Pues claro, los inversores lo que no quieren es que tú repartas derechos a punta pala y el día que hay que repartir todo el mundo tiene derecho. Entonces te ponen un límite. En este caso, por ejemplo, oye, hasta 69.900. Cada vez que hay una ronda, normalmente los inversores también quieren asegurarse que a ti te quedan suficientes Phantom Shares para incentivar a gente futura top. ya, y no tienen relación una de otra. Es decir, yo podría tener unas cláusulas en una y cláusulas nuevas o diferentes en otras. ¿En otra emisión? Técnicamente sí. De hecho, lo más habitual es que cambie el strike price. ¿Qué quiere decir? Pero esto, o sea, de nuevo, esto es meternos un poco en tecnicismos, pero vamos, encantados si lo comentamos. Pues si tú, imagínate, tal. En esta ronda, alguien entra el día después de la ronda y tú le dices, el strike price, que ahora lo explico, es este, 1,754. Y en cambio, si un tío entra después de la serie B, dices, oye, el strike price son 20 euros. En un caso 1,70, en el otro 20 euros. Entonces, aquí la lógica se dice, cuando hagamos la venta de la empresa, en un caso voy a restar como si esas acciones las hubieras comprado por 1,75 cada una, y en el otro caso voy a restar como si las hubieras comprado por 20 euros cada una. Entonces, o sea, insisto que no hay acciones reales, ¿eh? Todo esto es, voy a calcular tu bonus como si hubiera habido, como si tú hubieras tenido acciones reales, que en este caso compras por 1,7 cada una y en el otro por 20 euros cada una. Eso es algo, por ejemplo, que cambia normalmente cada vez que hay una ronda. Pero tú a un tío le puedes dar condiciones diferentes en un contrato de Phantom Shares que al tío de al lado. Y yo eso lo he visto muchas veces en startups. Lo más frecuente es que se haga una política común, pero no tiene por qué haberla en absoluto. Cada uno tiene su esquema de variable, como lo puede haber con un bonus anual. Gracias. Nada, perfecto. Entonces, a los accionistas, por un lado dices, oye, yo mi beneficio potencial baja. Si te has liado a dar Phantom Shares por ahí, yo en lugar de ganar 1 millón con esta venta, voy a ganar 900.000. Sí, sí. Esto es literalmente así. Si has repartido un 10% de Phantom Shares, esos son los números. Pero, y por eso decía lo de non-diluted y fully diluted. Si efectivamente he repartido todas, me va a llegar la cantidad que pone en fully diluted. Pero, claro, el inversor también no debería ser tonto y decir, vale, pero es que igual tengo mejores resultados si a la gente top le digo que tienen un pedazo de bonus el día que se venda la empresa. Entonces volvemos un poco a lo de es más o es menos. Eh, pues sí, estoy recibiendo menos en el exit, pero hay muchas más posibilidades de que el exit sea bueno. Em, y aquí, de nuevo, metiéndonos en las sutilezas, que no tengo tiempo, pero cuando antes habla de valoración, también entra el tema de fully diluted o non-diluted, cuando estás calculando el número de participaciones para una ronda. De nuevo, por eso os digo, si tenemos peleas con los abogados, es por algo, porque estos temas pueden dar lugar a mucho show. Tengo una pregunta. Sí, dime. Desde un punto de vista fiscal, ¿hay alguna diferencia entre ser propietario de ESOPs, Phantoms? Sí, claramente, de hecho.
En España se suelen dar phantoms porque en España no hay tanta ventaja para las stock options como en otros países. Esa es la razón por la que todas las startups que conozco en España, menos una, y juro que esto es tal cual el dato, tienen phantoms y no stock options. Las stock options tienen fiscalidad peor para el empleado. A ver, es que aquí, o sea, aquí me puedo meter en un jardín, pero bueno, el resumen es, las Phantom Shares, cuando tú lo cobras como un bonus. Es verdad que desde que hay ley de startups, el 30% de esa cantidad lo puedes tener exento. Si tú hubieras tenido acciones reales desde el principio, tú vas a ir a ganancias del capital, no hay RPF, lo cual suele ser más beneficioso. Si tú tienes stock options, puedes... O sea, si la empresa se vende antes de que tú las ejerzas y por tanto compres las participaciones de verdad, puedes ir todo a IRPF. Si tú decides ejercerlo, hay un día que compras las participaciones, que pagas impuestos, pero la plusvalía desde entonces para adelante va a impuestos de capital. La verdad es que esto es un jardín, ¿eh? O sea, supongo que si haces la pregunta es para estar algo más familiarizada y espero que la respuesta te ayude, pero esto es un Sí, jardín en el que nos podemos meter y hacer excelazos de esto. Pero sí, vale. sí, sí. Pero sí, es un tema interesante y efectivamente la fiscalidad no es muy buena en España para esto. Hay otros países donde esa excepción del 30% es del 100%, por ejemplo. Vale, y no me quiero dejar sin comentar el tema de los safes o las notas convertibles o los préstamos convertibles. Pues si antes he dicho que las rondas eran ampliaciones de capital, los préstamos convertibles son préstamos. ¿Qué pasa? Que son préstamos que se pueden convertir en acciones. Un préstamo normal, en principio, tú esperas recibir, pues yo te doy 100 de cash, espero recibir 105. Un préstamo convertible, en cambio, desde el principio, sabes que tú das 100 en cash y en lugar de recuperar 105 euros, te van a dar participaciones por valor de 105 euros. Y eso lo sabes desde el principio. Los préstamos convertibles, por decirlo así, hacen una especie de teatro para decir, no, es un préstamo normal, pero es que igual se convierte y entonces estas serían las condiciones y tal. Los SAFE, que son contratos prácticamente iguales, pero es un poco como lo de Stock Options Phantom Shares, los SAFEs son prácticamente iguales, pero más sencillos, porque no contemplan que en ningún escenario te vayan a devolver el cash. Entonces, por cierto, nunca he visto un préstamo convertible que se devuelva en efectivo. Siempre he visto que o se devuelva en acciones o que la empresa quiebre en el camino. Que esto pasa en nuestro sector. ¿Por qué usar un préstamo convertible de, oye, yo te presto dinero que ya me devolverás en acciones, en lugar de hacer una ronda normal, ¿no? De una ampliación de capital normal? La lógica es que muchas veces simplifica las negociaciones. Bueno, de hecho, una es la velocidad y otra es simplificar las negociaciones. La velocidad, ¿por qué? Porque un préstamo tú lo puedes firmar por Signaturit o metiendo tu certificado digital en el PDF. Ya está. Una ronda hay que ir al notario con todo lo que ello conlleva y preparar todo y tal. Entonces, si tú quieres firmar varias notas convertibles, puedes firmar una hoy, otra el viernes, otra el martes que viene, mandando distintos emails con PDFs y ellos te los devuelven firmados y te hacen la transferencia. Si tú quieres hacer una ronda, si tú quieres hacer una ronda de verdad, tú tienes que ir todo el mundo al notario el mismo día, estés del extranjero. Para los inversores extranjeros es un tostón porque necesitan CIF español y eso es un infierno de trámite y tal. Entonces, lo puedes hacer muy rápido y te puedes simplificar las negociaciones porque en general se deja como un parámetro variable un segundo, Óscar, ahora te comento. En general se deja como un parámetro variable la valoración. Oye, yo no sé cuánto vale tu empresa hoy, pero cuando hagas una ronda con una ampliación de capital, a mí me conviertes el préstamo que te di, pero a una valoración un 20% más baja que la nueva ronda. Eso es bastante habitual. El decir, oye, yo no sé cuánto vale la empresa hoy, pero cuando hagas una ronda, a mí me la das un poco más barato, las acciones. Con eso te evitas la sangre, sudor y lágrimas de negociar una valoración hoy. Vale, Oscar pone, los conceptos de serie SID, A, B, puentes, ¿los puedes comentar brevemente? Entiendo que además es diferente en Estados Unidos y en España. O te encaje el discurso de la clase de hoy. Vale, lo comento muy rápido, pero esto sí que también lo detallamos en el curso en 15 minutos. SID normalmente el objetivo es
vamos a ver si hay algo en marcha. Es decir, vamos a ver si logramos cierto product market fit, vamos a ver si logramos facturar algo. Sería muchas veces el objetivo es, vamos a ver si podemos internacionalizar, vamos a ver si podemos profesionalizar la empresa, vamos a ver si podemos ya, oye, pues sí, todo esto que funciona con Excel, si con uno le grita al otro, pues vamos a traer gente del sector que de verdad sepa montar industrias. Y la serie B y en adelante en general es para escalar. Es decir, oye, ya hemos visto que esto funciona, toma esta trillonada para abrir en 10 países nuevos. Todo esto es la versión de 30 segundos. Entonces, normalmente hay cantidades asociadas, roles asociados a esas etapas. De todas formas, bueno, y creo, Néstor no sé si lo preguntaba a ese punto, y eso queda materializado en el contrato que respalda el convertible. Por cierto, los contratos de convertibles los he visto de una página, los he visto de 25, y son mejores los de 25. ¿Por qué? Por la casuística que puedes contemplar, del descuento que acabo de mencionar, que ese sí que suele estar, y de otras muchas casuísticas que puede haber. Elena, ¿puedes desgranar un poco más qué necesita un inversor extranjero para invertir en una startup en España? Comentaste que tenían que tener CIF español, ¿algo más? De nuevo aquí no me atrevo a ponerme el gorro de abogado, pero sí que por lo menos si es un fondo establecido, un individuo yo creo que no, ¿eh? Pero un fondo establecido, una SA o una SL extranjera, por lo menos extracomunitaria, estoy absolutamente seguro, porque eso sí que lo he visto, necesitan obtener el trámite de un CIF español para poder ejecutarlo ante notario. Sé que en algún momento del proceso tienen que ir a una comisaría de policía, creo que a dar las huellas o algo así, y luego muchas veces tienen que firmar por poderes para no ir en notario tal. Por cierto, aquí doy mi opinión, esto en Estados Unidos o en Inglaterra es un signaturit, y en España son 2 meses y notarios y poderes y costes y tal. Pero no te puedo decir, sí, lo del horror lo comparto. O sea, ojo, si luego preguntas a un abogado y te dice lo contrario que yo, tienes razón el abogado. O sé que mejoró un poco, creo, con la ley de startups. Creo que mejoraron algún trámite de ese tipo. Pero esto del CIF español, una startup me la dijo hace poco. O sea que, de hecho, en la que invertí yo 2 duros como Angel y me dijeron, la ronda todavía no la hemos cerrado porque este inversor está con el tema del CIF. Pero bueno, suerte. No somos muy buenos en burocracias. Entonces, ¿cuándo se usan préstamos convertibles o SAFEs? Muchas veces es o en fases muy iniciales, porque decir la valoración de un proyecto que no ha arrancado. Si ya en uno que ha arrancado podríamos debatir durante horas, en uno que no ha arrancado o en uno que todavía es muy pequeñito, muchas veces es ese posponer. O con Angels, pues haces esto mucho más rápido a base de contratos convertibles. O en lo que se llama rondas puente. Oye, yo estoy negociando la ronda, pero negociar una ronda es muchísimo tiempo. Pues oye, se me va a acabar el cash de camino. Inversor existente, ¿me haces un préstamo convertible? ¿Me prestas dinero para que yo aguante hasta cerrar la ronda, que luego te lo convierto en nuevas acciones? Esa sería la lógica de lo que se llama una ronda puente. Aquí por tiempo creo que me voy a saltar esta parte. Bueno, es que por tiempo no me da tiempo ni a lo del term sheet ni al pacto de socios. Pero bueno, os aquí y os comparto la presentación. Eso, más o menos qué intereses es habitual que tenga un préstamo convertible, qué plazo, qué descuento. Normalmente se le pone una valoración máxima a la que convertirán mis participaciones, etc. Y Jaime, esto sí perdona. que... Sí, dime. Bueno, lo primero, gracias. Una pregunta, volviendo a las stock options o ESOP. ¿Existe en el concepto de cliff y de vesting un estándar de mercado? No sé si te Sí. hago salirte mucho de esto, pero corta y al Nada, pie. Si no hay no y si sí, sí. nada, muy fácil. 1 y 4. Cliff de 1 año, vesting de 4 es hiper habitual. O sea, te diría que rara vez se ve otra cosa, la verdad. Luego puede haber espacio a creatividad, pero lo suele haber. Tag y Dragalong, Elena, me esfuerzo por pasar durante un segundo por ahí, pero vamos, en tiempo se me ha ido de las manos al principio claramente. Esto nada, os comento muy rápido. Esto sería la evolución de una cap table sana, más o menos. Es decir,
que, oye, si tú has hecho ya la ronda SID, los fundadores y que están dedicados full time tienen 75% de las acciones. Si después de la serie A tiene el 50% o después de la serie B tiene un 33%, no pasa nada. ¿Por qué? No es que tengan demasiado poco y el pastel ya es mucho más grande. Pero si tiene un 5% en serie A es un problemón. Bueno, si cuando sale a bolsa tiene un 5%, hombre, pues si la empresa vale un billón, un 5% de un billón, tampoco estamos mal. Entonces, eso es más o menos unos benchmarks que os podéis quedar con la copla. Sí, y que las diluciones en general suelen ser como en torno al 20%. Vale, os comento muy rápido este proceso. ¿Cómo va una ronda en general? Primero firmar un NDA. Bueno, perdón, o sea, el NDA, esto normalmente es de startup amateur o sea, obtienen su sentido, pero los venture capital en general no lo van a hacer y no lo recomendamos con inversores profesionales. ¿Por qué? Porque se dedican a invertir. Entonces, como, a ver, me tienes que compartir la información, no es que la vaya a usar para otra cosa, yo no lo voy a repetir. Pero bueno, entonces, muchas veces hay primeros contactos y puede existir ese NDA de ida y vuelta, aunque no lo recomendamos. Y que son entrevistas, deck, business plan, cap table, etc. Si se llega a firmar un term sheet, hay muchas posibilidades de que esto se cierre, pero ojo, no es vinculante. Y el term sheet, ahora lo explico, es un resumen de las cláusulas principales, 1 o 2 hojas. Y ya, si pasa la fase de due diligence, vamos a firmar el contrato de compraventa y el pacto de socios, donde ya no son 2 hojas, sino 90 o 100. Y ahí es donde se regulan todo ese tipo de cláusulas, como por ejemplo el tag y dragalón, que prometo comentarlas rápido. El term sheet, carta de intenciones. Insisto, no vinculante, solo alguna cosa puede ser vinculante, como por ejemplo la confidencialidad. Eso sí. Y si firman un term sheet, yo no he visto caerse inversiones después de term sheet. Ojo, muchísima gente te os va a decir que sí que lo ha visto, porque es verdad que pasa, pero por lo menos desde el lado del fondo la decisión de inversión se ha hecho. Ahora ya rematemos detalles. Claro, si en la due diligence sale que que traficáis con droga, pues no van a terminar invirtiendo. Y esto sería un ejemplo muy tonto, con conceptos que ya hemos visto antes, muchos de ellos. Van a invertir X millones y otros inversores tantos millones. La valoración post-money es esta, que equivale a un X... y con un option pool, con unas phantom shares equivalentes a X porcentaje. Tal. Este es liquidation preference, es un punto más complejo de derechos de los inversores. Tagalong y dragalong. Tagalong es si alguien vende participaciones de la empresa, imaginaos un secundario, oye, yo invertí y quiero vender, yo tengo derecho a apuntarme, tag along, a apuntarme y decir, oye, pues yo también quiero vender parte de lo mío. Y tiene que venderse entonces de forma proporcional. Y si alguien compra acciones de la empresa, tú también puedes comprar. Oye, yo me puedo apuntar, hay una compra, me apunto. Y el drag along es el derecho, que esto sí que lo suelen poner los inversores, de decir, si una mayoría quiere vender, todo el mundo está obligado a vender. Esto pasa que si Microsoft quiere comprar tu startup y tu primo, aquel al que le diste un 0,1%, dice que no, pues tiene que vender igualmente. Para que no te rompa el deal. ¿Cuánta gente va a haber en el board? Y si yo pongo a alguien en el board o no. Y protecciones de ese tipo. ¿Y qué tiene el Shareholders Agreement? Regular todos los posibles conflictos que pueda haber en el futuro. ¿Por qué? Porque todos los contratos no hacen falta cuando todos nos llevamos bien, hacen falta cuando hay conflictos. Y normalmente va cambiando en cada ronda. Y hay cláusulas de todos estos tipos. En Academy, y esto es en el tema 9, vamos por todas ellas, la importancia que tal. Ese tema es a priori más coñazo, pero es crucial porque el diablo está en los detalles y los derechos económicos están en este tipo de acuerdos. Entonces, he ido un poco rápido por lo final, pero me importaba casi más que los conceptos del inicio quedaran muy claros. Entonces, por cierto, Óscar ha puesto también aquí algo de información de lo del NIE español que comentábamos y creo que va más o menos en línea con lo que comentaba. Entonces, en Academy este es el tipo de cosas que vemos. Vamos a empezar a mediados de octubre y terminamos a mediados de diciembre, justo antes de Navidad. Son 10 semanas en las que vemos parte material grabado del estilo
de esta sesión, dejamos planteado un caso y cada jueves por la tarde resolvemos el caso en una clase en directo. Si os metéis por ejemplo, en la página de Startup CFO y clicáis en Academy, o os metéis en Google de Startup Academy directamente, podéis encontrar la página de nuestro curso, donde os podéis apuntar. Aquí podéis ver, si le dais a conseguir toda la información del curso, mucho más detalle del que os he dado en 15 segundos, de quiénes somos los profesores, para quién va dirigido, todos los temas que hay. Una mitad del curso es más gestión de la empresa, otra mitad es financiación de la empresa. Y todos los perks que vienen incluidos con Academy, como por ejemplo webinars privados, eventos presenciales, comunidad, etc. Os recomendaría, si os ha gustado la sesión, preinscribiros, que si le dais Apply Now, simplemente tenéis que rellenar un Typeform que no os compromete a nada. Simplemente os llegará más información. Y si os apuntáis, pues ya tendréis acceso a los 10 temas y en cada uno de ellos a los vídeos pregrabados, a contenidos en PDF, plantillas, los casos planteados, tanto el documento como el Excel para resolver las tareas en directo y cosas así. Entonces os diría eso. Más contenido nuestro, tanto en YouTube como en Academy. Y por supuesto, por cierto, y vuelvo a la presentación, si necesitáis cualquier plantilla, cualquier información sobre Academy, lo que sea, o me escribís a mí, jaime@tscfo.com, o directamente a la dirección de Academy, y encantados de hablar más. Así que por ese lado, siempre dispuestos por nuestro lado. Así que nada, de nuevo, perdonad los 6 minutillos de retraso, que me pasa esto que me suelo enrollar. Y nada, espero veros por Academy o escribidme cuando queráis. Un abrazo a todos.